La existencia de Dios y el Dios de los filósofos. ¿Qué o quién es Dios? Hay muchísimas maneras de responder esta pregunta, ya que siempre es formulada. Pues Dios es el Creador, el Ser Supremo, y es en Él donde podemos hallar una explicación a todas las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas siempre estamos buscando el porqué de cada cosa. Todo tiene su punto de partida, su causa primera. ¿Y cuál sería esta causa primera de la que hablo? Pues es Dios. Dios es la causa primera de todas las cosas que nos cuestionamos a diario. Dios es no contingente. Quiere decir que como Dios es causa primera, Él no puede no existir. Siempre será necesariamente existente y eterno. Modelos que explican la existencia de Dios. Serán 11 los argumentos que nos explicarán mejor la pregunta anterior. Argumento del ajuste fino. La vida como la conocemos existe gracias a este ajuste fino. Esta teoría lo que hace es evitar el azar y la necesidad. Nosotros habitamos un mundo cuyas leyes lo hacen habitable, lo que quiere decir que si ocurriese un pequeño cambio en estas leyes, el universo cambiaría radicalmente. Y este mundo fue diseñado por un ser superior, que sería Dios. Argumento cosmológico de Calán. Toda cosa que empieza a existir tiene una causa, o sea, algo no puede venir de la nada. Y el universo empezó a existir. Cuando hablamos de universo nos referimos a una totalidad de la realidad material. Bueno, si el universo empezó a existir, significa que el universo tiene una causa. Y si el universo tiene una causa, existe un creador de esta causa. En este caso, ese creador sería Dios. Argumento aristotélico. Existe el cambio, y cuando hablamos de cambio nos referimos a movimiento. Hay seres que están en constante movimiento, pero sabemos que toda cosa que se mueve es movida anteriormente por otro ser. Pero, ¿y cuál es el primer ser que mueve a todo esto? O sea, ¿cuál es el primer motor que ya no es movido por otro ser? Este motor inmóvil sería Dios. Segunda vía atomista. Eficiencia. Nos referimos a causas eficientes en el mundo. Y en todas estas causas existe un orden, de las cuales ninguna puede ser causa eficiente de sí mismo, porque si fuera así, significaría que esto tendría que haber existido antes de existir, y eso es imposible. Hay que tener en cuenta que tampoco se puede admitir una serie infinita de causas. Por eso debe existir una causa eficiente, una causa primera de todas las causas, y esta sería Dios. Tercera vía atomista. Contingencia. Existen seres contingentes, es decir, hay seres que existen pero que no son necesarios. Si todos los seres fueran contingentes, no existiría ninguno, pero sí existen, y tienen una causa, por lo tanto necesitan un primer ser necesario, y este primer ser sería Dios. Cuarta vía atomista. Grados de perfección. A grados de perfección nos referimos a grados de belleza, de bondad, de seres que existen en este mundo. Pero debe existir un ser perfecto, un modelo para establecer comparaciones, y este ser sería Dios. Quinta vía atomista. Finalidad. En el mundo existen seres inorgánicos que no tienen inteligencia, pero tendrán un fin si un ser inteligente los guía. Pero existe un ser mucho más inteligente que guía a este último, y este es Dios. Sexta vía atomista. Se refiere al ente como existencia, o sea, el ser cuya esencia es existir. Argumento neoplatónico. Se refiere a seres compuestos, seres que existen, pero se necesita un ser simple que sostenga a todos estos seres compuestos, y este es Dios. Argumento agustiniano. Los objetos abstractos son reales, y el intelecto infinito existente sería Dios. Argumento racionalista. Razón suficiente. Se refiere a que todo tiene una explicación, nada existe sin una causa o sin alguna razón. Y existe un ser necesario que se explica por su propia naturaleza, y ese ser es Dios. Postura del hombre ante la existencia de Dios. Para tener un mejor conocimiento de las posturas del hombre ante la existencia de Dios, hablaré de tres doctrinas: el ateísmo, el teísmo y el agnosticismo. El ateísmo niega la existencia de Dios y de las divinidades o de cualquier ser espiritual. Es una doctrina que cree que solo hay una realidad física y no existe nada divino o espiritual.
Otros ven la postura del mal, es decir, están tan concentrados en el mal del mundo, en enfermedades, injusticias, muerte, guerras, como para creer que estamos en un mundo creado por un Dios. El teísmo afirma la existencia de Dios. Existen dos, el monoteísmo y el politeísmo. El monoteísmo solo cree en un único Dios y el politeísmo en múltiples dioses. Las personas teístas afirman la existencia de un Dios o de varios para afirmar la creación del mundo. Para ellos, Dios es el que lo dirige todo. La mejor manera de explicar esto es estudiando las 5 vías de Tomás de Aquino. Agnosticismo. No afirma ni niega la existencia de un Dios. Dudan de la existencia de Dios porque creen que las personas no podemos conocer si existe realmente o no. Diferencias y semejanzas entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Diferencias. El Dios de la fe es divino y el ser todopoderoso. Como cristianos se tiene la certeza de que nuestro Dios nos ayudará siempre y mientras hagamos el bien en la tierra tendremos un lugar separado a su lado en el paraíso. El Dios de los filósofos, por su parte, se le atribuye la creación de nuestro universo, porque es un ser perfecto y es la realidad suprema, que tiene cualidades como la omnisciencia, la omnipotencia y la omnibenevolencia. Las vías de Tomás de Aquino. La pregunta que Tomás de Aquino intenta resolver es si el mundo necesita un primer motor que lo inicie o se basta a sí mismo. De esta manera, Tomás de Aquino escribe un libro para sus alumnos donde explica la existencia de Dios como motor con 5 vías. Primera vía, movimiento. Punto de partida. En el mundo existen cosas que cambian. Principio metafísico. Todo lo que se mueve es movido anteriormente por otro. A movimiento se refiere a cambio, y todo lo que se mueve es movido anteriormente por otro, pero no de manera infinita, sino que debe existir un primer motor, y ese primer motor sería Dios. Segunda vía, causas eficientes. Punto de partida. El mundo tiene un orden de causas eficientes. Principio metafísico. Nada es causa de sí mismo. Como dije antes, el mundo tiene un orden de causas eficientes, y sin estas no existiera un efecto, ya que si no se da una causa primera, no podría haber una causa intermedia y ni siquiera una causa última, y a causa primera nos referimos a Dios. Tercera vía, seres contingentes. Punto de partida. Seres que existen pero podrían no existir. Principio metafísico. Seres creados por algo existente, no tienen el principio de su existencia en sí mismos. Estos seres creados han sido creados por algo ya existente, como una cadena. Como ejemplo nos tenemos a nosotros mismos, que fuimos creados por nuestros padres, y nuestros padres por sus padres, pero existió una posibilidad de que no existiéramos. Así pues, con el universo es igual. Pero, ¿y cuál es ese ser no contingente que creó todo sin ser creado? Ese ser es Dios. Cuarta vía, seres con perfección relativa. Punto de partida. En la naturaleza existen grados de perfección. Principio metafísico. El origen de lo perfecto viene de algo aún más perfecto. Nosotros tenemos puntos de perfección, unos valores que encontramos en nosotros mismos o en las cosas. Pero ¿cuál es el valor máximo de esos grados de perfección que tenemos? Es decir, algo puede ser bello, muy bello, bellísimo. Y después de eso, ¿qué sigue? Nos preguntamos. Pues sigue Dios. Él es la máxima expresión de la perfección. Quinta vía, finalidad. Punto de partida. Existen cosas sin conocimiento que obran por un fin. Principio metafísico. Las cosas sin conocimiento son dirigidos por seres inteligentes. Hablamos de cómo existen seres sin conocimiento o sin inteligencia que están hechas para que un ser inteligente los dirija. Como ejemplo tenemos el lápiz, que es un ser inorgánico dirigido por una persona pensante y natural. Ahora, ¿cuál es el ser que dirige todo? Pues ese ser es Dios.